Resumen del cariño en la época del cólera. El cariño en la época del cólera es el relato de una popularizada historia de amor, de esos amores que están premeditados a mantenerse por siempre, los únicos que tienen la oportunidad de ganarle al tiempo y las adversidades. Es una obra literaria ejecuta por el escritor Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura en 1982, y publicada en 1985. En año 2007 se estrenó la película Love in the Time of Cholera, del director inglés Mike Newell, fundamentada en esta novela. Su obra ganadora del Nobel es Cien años de soledad. Por el contexto de su narrativa. La novela El cariño en la época del cólera está ambientada en algún pueblo de la costa norte de Colombia, durante finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. Se enfoca en la vida amorosa de una mujer llamada Fermina Daza, debido a que fue convencida, cuando joven, por su padre, dejar a su novio, Florentino Ariza. Para alejarla de su primer amor, su padre se la llevó de viaje. Su padre Lorenzo Daza, había decidido llevarse de viaje a Fermina Daza, cuando, en una conversación con el entonces joven Florentino Ariza, este le mencionó que estaba dispuesto a fallecer por el cariño de Fermina y esa sería su más grande gloria. Al verlo decidió que estaba por continuar la relación con su hija, a la que le había descubierto varias cartas de amor de Florentino Ariza, decidió llevársela de viaje con la intención de conseguir que ella lo olvidara. En ese tiempo Florentino Ariza era un joven cercano a los 20 años de edad, tenía un trabajo de telegrafista, y conoció a Fermina en ocasión de entregarle un telegrama al padre de esta, Lorenzo Daza. Desde ese instante siempre buscaba la forma de verla y hablarle. En las tardes se instalaba delante de la vivienda de Fermina, simulado leer, solo para verla. Pasados algunos días él le distribuyó una carta declarándose su amor. Fermina, que con su tía Escolástica ya hacía días que había notado la recurrente presencia de Florentino adelante de la vivienda. Su tía paterna Escolástica, era una mujer soltera sin hijos, que se ocupó de Fermina cuando su madre, Fermina Sánchez, murió. Era una de las pocas personas que sabían sobre el trueque de cartas de su sobrina con el joven telegrafista, y por eso cuando Lorenzo Daza se enteró la hecho de la vivienda. Cuando Fermina retornó al pueblo, Florentino buscó la forma de hablarle, hasta solo tuvo una ocasión de encontrarse con ella, y fue cuando la vio en la plaza de la catedral. La siguió, cuando la tuvo cerca le llegó por atrás y le mencionó que era una diosa con corona, pero Fermina, no sintió la misma emoción que la última vez que lo vio, antes de irse de viaje. Ahora mismo en sus ojos solo veía frío y desilusión, por solo le dijo, mientras se iba: olvídelo. Aunque Florentino Ariza, en los días siguientes le insistió en su amor por ella, enviándole cartas y recados con los sirvientes de Fermina, solo consiguió por respuestas la negativa de ella a verle otra vez y la exigencia de la devolución de los regalos y cartas que los dos se intercambiaron cuando eran novios y se juraran un duradero y leal amor. Florentino Ariza, le devolvió sus cosas, pero se quedó con el recuerdo de su amor. Otra obra de la literatura universal que puede leer es Don Quijote. Durante los años siguientes, por estar viviendo en la misma ciudad, Florentino Ariza tuvo algunos acercamientos con Fermina Daza, pero en ninguno llegaron a estar a solas como para que él siguiera cortejándola, más bien fueron ocasiones incómodas que los fueron alejando. Pasarían 51 años y algunos meses para que Florentino Ariza volviera a insistirle en su amor por ella, siendo rechazado otra vez. Fermina Daza siguió su crónica, se casó con joven doctor, tuvo 2 hijos, y vivió aparentemente feliz durante los 50 años que duró su matrimonio, hasta que su marido Juvenal Urbino murió de forma accidental, buscado su apreciado loro, que, por ironía de la vida, a él no le gustaban los animales, por lo cual una vez le exigió a Fermina que no dejase entrar a la vivienda ningún animal que no hablase, por eso el loro fue la excepción. El cariño en la época del cólera es una novela que está redactada una técnica de analepsis, que en varias oportunidades nos retroceden al pasado de los individuos, como forma de abarcar mejor el presente que está viviendo el personaje. Así se enseña que la novela, El cariño en tiempos del cólera, comienza cuando Juvenal está atendiendo la instantánea muerte de su amigo, Jeremías de Saint-Amour, y no con el inicial amor juvenil de Fermina. Jeremías de Saint-Amour fue uno de los más apreciados amigos de Juvenal Urbino, pero cuando ya estaba llegando a una edad en que los años se despiden de todo, elige quitarse la vida. En pleno día de Pentecostés, las causas de su suicidio los relató a su amor clandestino. Hacía tiempo en las playas de Haití, cuando le mencionó que él jamás sería un viejo, que hasta los 60 años llegaría.
¿Deseas una historia de otro género? Lee La metamorfosis en el cariño en la época del cólera. La desaparición y el cariño son dos conceptos que está siempre alternándose, como dándole paso, uno al otro, para comenzar o finalizar una vida. En esta novela son varios los muertos por causa del desamor, y pocos son los accidentales, como le ocurrió a Juvenal Urbino aquel domingo de Pentecostés, cuando, tratando de poder en una aniquila de mango a su loro, se cayó de la escalera dándose un mortal golpe. En el cariño en la época del cólera se narra con dramatismo cómo Fermina Daza vivió sus últimos instantes de agonía, sus últimas expresiones fue para mencionarle a ella lo muy que la quería. Juvenal Urbino era un médico con una colosal trayectoria en esa región del país, fue él quien acabó con el último azote de cólera, saneó el mercado recurrente, e interesante la optimización en saneamiento de las aguas, además patrocinó las bellas artes de la región. Al funeral de Juvenal Urbino fueron personalidades interesantes de todos los sitios, pero ya finalizando de despedirlos Fermina Daza reconoció a Florentino Ariza, con traje de luto parado en la ya desocupada salón, su primera impresión fue de alegría, sin embargo tuvo la sorpresa de escuchar cómo Florentino Ariza, le recordaba su amor por ella, sin importar los 51 años que habían pasado. Después, en el cariño en la época del cólera, observamos el sentimiento de indignación de Fermina Daza, por tener a su marido recién fallecido y sentirse ofendida, le exigió a Florentino Ariza que se marchara y no regresase en los pocos años que le quedasen a él de vida. Era la segunda vez que lo rechazaba y sería la segunda ocasión que él le enviaría cartas tratando de conquistarla, cosa que lograría en esta ocasión, por la continua insistencia en sus cartas de verla y hablarle. La novela El cariño en la época del cólera es un continuo viaje al pasado de los individuos primordiales, con el propósito de saber la trama que se creando, que es reencuentro amoroso de una mujer y hombre viviendo la tarde de sus vidas. Por ello, ese recuento del pasado de cada personaje importante, que hace la evolución de la novela más atrayente, el narrador omnisciente nos comenta que Florentino Ariza, realizó su crónica sin olvidar a Fermina Daza. Por ello el día que le habló en el velorio de Juvenal Urbino, le confesó que llevaba 51 años esperando por ella, por haberle jurado fidelidad y amor por siempre. En el cariño en la época del cólera, observamos cómo esa fidelidad supuso haber tenido en su haber más de 600 mujeres. A una la habían matado cuando le descubrieron un dibujo que él le había hecho en sus partes íntimas y otra era un amor que sostenía con una menor de 15 años. Florentino Ariza, después de ser un joven trabajador de los telegramas, se convirtió en uno de los más destacables trabajadores de la compañía naviera de la que era dueño su tío, León XII Loaiza, a quien se le fallecieron los hijos, y solo tenía el consuelo de su sobrino que, aunque su hermano don Pío V Loaiza, no le dejó ni el apellido, el León XII Loaiza se encargó de Florentino desde que su hermano falleció. Ya en el desenlace de El cariño en la época del cólera, después de la insistencia con Fermina Daza de hablarle, ésta cedió y permitió que le visitara todos los días, por lo cual ella salió dando cuenta que aún guardaba sentimientos cariñosos por Florentino Ariza, y más cuando se enteró, a través de un periódico local que su marido Juvenal la había estado engañando con otra mujer por varios años, una que ella consideraba su mejor amiga. Fue entonces cuando Florentino Ariza la invita a pasear por uno de los barcos de la compañía que ahora mismo dirigía, con el propósito de escaparse del escándalo noticioso sobre la infidelidad de su marido, que ya tenía un año de haber fallecido y así poder descuidarse un poco del luto que le estaba guardando. Fermina Daza ingresa a irse en crucero por los gigantes ríos. El cariño en la época del cólera, es una novela extendida, con numerosos datos narrativos y cantidad destacable de individuos que enriquecen las vivencias de los individuos primordiales, como la cantidad destacable de mujeres que llega a tener Florentino Ariza, cada una ayuda a la narración un enriquecimiento de las vivencias que se han plasmado es esta novela, que para vivirla completamente es requisito ocuparse a su lectura integral. En la parte final del cariño en la época del cólera, después de ingresar a la idea de seguir a andar por un crucero por los ríos y la región caribeña de Colombia, Fermina Daza declara que se estuvo enamorando de Florentino Ariza, y que quizá, jamás lo había olvidado del todo, que el haberse casado, por convencionalismos sociales fue un error en su crónica, y así sin importar su ya anciana edad, elige retomar su crónica de amor. El barco llamado Nueva Fidelidad, se convirtió en ámbito del recomienzo de un amor que nació juvenil, que se saltó los años de un riguroso matrimonio y llegó hasta la edad dorada del recomienzo. En ese barco, que también andaba una bandera amarilla símbolo del cólera, no porque tuviera dentro la patología, sino para espantar a los probables individuos que les encantaría abordarlo en los puertos donde deberían llegar.
Entre música, licor, anís, el capitán y su novia, Fermina Daza y Florentino Ariza, navegaban por las aguas del norte de Colombia, como festejando el triunfo del amor sobre los años. Fermina Daza, le preguntó a Florentino, ¿hasta cuándo duraría su ir y volver a venir? Florentino Ariza, ya hace medio siglo le tenía la respuesta y le dijo. Toda la vida, que es la última cita de El Cariño en tiempos los del cólera.